Y no es la primera vez que tú vas a ver un eclipse en esa zona de la Antártica. Hay una historia tuya muy interesante del año 2003. Cuéntanos cómo fue para ti ese año hacer esta travesía de salir desde Santiago, llegar hasta Australia, volver, y qué relación tiene con la experiencia que vas a vivir ahora, si efectivamente lo vas a ver nuevamente desde un avión. Efectivamente, como comentábamos hace un rato, la logística es compleja en la medida que son destinos difíciles o poco turísticos donde llegar. Claro. Por lo tanto, cuando las condiciones se dan en un eclipse total, donde hay lugares muy alejados, o no hay infraestructura hotelera donde llegar, como en la isla Feroe, por ejemplo, que vamos a comentar, unos lugares insólitos dentro de estas rutas de eclipse. En el caso de la Antártida del 2003, claro, se da sobre aproximadamente cada 10 años, toca, o un poquito menos, que se den en los polos. Y por lo tanto, esos lugares obviamente son los más complejos para poder llegar. Porque de partida hay que ir con permisos especiales, no es que ni teniendo los recursos uno podría llegar ahí. Exacto, y son muy poquitos los pasajeros que pueden ir en algún grupo de turismo a esos lugares. En este caso, el de la Antártida, del 2003, yo había estado el año anterior también en Australia, en el desierto, en Adelaida, a 600 kilómetros al interior de Adelaida, o sea, en medio también de la nada. Por los 30 segundos que comentamos hace un rato atrás. Sí. Una totalidad de 30 segundos, muy al atardecer, cerca de las 6 de la tarde, por lo tanto también teníamos el sol muy cerca del horizonte. Y esos 30 segundos, yo en el vuelo de regreso lo que hago habitualmente es tomar fotografías del entorno. Mi profesión no es ver las características técnicas de un eclipse total, ¿te explicas? Yo no hago fotografía astronómica, por ejemplo, ¿ya? Sino me disfruto del entorno y lo que va a suceder en esos segundos o minutos. De lo vivido, de la experiencia misma. Exactamente. Y en ese caso yo compro algún diario, algún catálogo, alguna polera, algún elemento de recuerdo. Y en el diario que compré ese año de los 30 segundos, venía un aviso de Qantas, de la línea oficial de Australia, que hacía un charter a la Antártica para el eclipse del año siguiente. De ahí uno se conecta porque efectivamente cuando son lugares complejos, obviamente la oferta turística es muy pequeña. Claro. Y en este caso tomé yo ese tour de eclipse desde Santiago, compré el paquete turístico, y era un vuelo Santiago-Sydney, de Sydney a Melbourne. De Melbourne tomar el avión hasta la Antártica, sobrevolar la Antártica, observar el fenómeno natural en esa zona y volver a Melbourne. Perfecto. Un vuelo doméstico sin escala, Melbourne, Melbourne. ¿Cuánto demoró? De hecho, fue récord de la línea aérea de un vuelo local sin escala de 15 horas y media de duración. Te fijas, al regreso al aeropuerto estaba la prensa. No, yo pensaba, claro, la prensa porque es por eclipse. No, entrevistaban a la tripulación, al capitán. Y el titular del diario era Qantas bate récord de vuelo sin escala local, doméstico, que queramos, de 15 horas y media a la Antártica. De hecho, si uno el año 94, cuando tú abrías internet y colocabas agencias de turismo especializadas en eclipse o en temas astronómicos, había una. Si hoy día yo hago este ejercicio, hay más de 40 agencias. Te fijas, se desarrolló un mundo turístico, un mundo de hotelería, de guías, de científicos, donde efectivamente se produjo una explosión de interés de la gente, porque efectivamente las comunicaciones nos han dado eso, la posibilidad, por ejemplo, que yo esté aquí tratando de transmitirle a la gente efectivamente esta motivación, y eso va creciendo, Alejandro, en el mundo. ¿Te fijas? En ese caso fue, tú decías, del 2002 al 2003, y en esta opción donde estaban estos 80 cupos, 2021, ¿cómo fue el tema de acceder, de llegar? Porque también los cupos son pocos, me imagino que también el costo económico, en este caso, debe ser tremendamente elevado. Claro. ¿Se puede preguntar cuánto vale? Bueno, mejor que no. O alguien en la casa le va a pegar. Claro, no, de hecho lo pueden ver en internet, dijéramos la información. De hecho, en estos lugares complejos como la Antártica, en este caso, para esta versión 21, existen estos dos vuelos, más hay un vuelo de Australia que viene. Que es para estos fines, ¿no? Para estos fines. Es para el eclipse. Solamente vuelos de eclipse, dijéramos. Y la ruta habitual era tomar un barco, un crucero desde Ushuaia, en Argentina, recorrer la península antártica, ver el eclipse y regresar a Ushuaia. En general, ese tipo de
De proyectos van entre los 14 y los 23 días, porque aprovechan obviamente visitar la Antártica, las Islas Malvinas, ya que voy para allá, digo. Claro, un tour, claro, porque podemos hablar de eso. En general las agencias de turismo se van especializando, de hecho hay agencias de turismo astronómico específicamente, pero las posibilidades de verlo desde vamos a comentar eso, desde la Tierra versus verlo desde un avión, ¿qué ventajas tiene? Y en esta ocasión tú lo vas a ver desde el avión. Desde el avión, claro. Este 4 de diciembre. Claro, porque no hay posibilidad de verlo desde el suelo, no hay dónde aterrizar porque no se permite. Exacto, el territorio antártico en este caso es imposible, al igual que el de Australia que comentamos recién, las posibilidades son solamente sobrevolar y seguir al sol. Perfecto. En este caso del año 21 hay varios barcos, habían entre 20 y 30 embarcaciones que iban a zarpar desde Ushuaia, algunas de Punta Arenas, pero por el tema de la pandemia se fueron suspendiendo muchos de esos cruceros. De hecho, yo había hecho una pre-reserva en un crucero, porque siempre en estos temas hay que tener el plan A, el B, el J, el Z, por si acaso la logística falla. Más en esta época con pandemia. Uno tenía que tener... Entonces, esto se busca con muchos años de antelación. Para llegar a estos 80 cupos, yo pagué la preinscripción hace 2 años y medio atrás. Wow. Te fijas que tú te inscribes en una lista, esta lista va corriendo en la medida que los pasajeros se van aceptando o rechazando sus cupos, y yo quedé en esa primera lista en el lugar 37. ¿Te fijas? O sea, estaba listo. Estaba listo dentro de uno de los 2 aviones, por lo menos yo sabía que iba a estar, ¿te fijas? Claro. Pero en el fondo después te van ofreciendo las distintas agencias, cada cierto tiempo te van informando. En el caso de la pandemia fue muy complejo porque esto se decidió en términos reales hace un mes. Claro, que venía el grupo grande. Yo soy el único latinoamericano y el único chileno que estaba acá, entonces la agencia americana me explicaban, bueno, tú estás allá, a lo mejor puedes ir solo, pero claro, no tengo avión. A esta altura por derecho propio, yo creo, así como que se ganó ese puesto. Te fijas, claro. Entonces, la logística en este caso es tomar el vuelo que sale de Punta Arenas a la 1 de la mañana aproximadamente, vuela unas aproximadamente 3 horas, donde hace la intercepción del eclipse. Nosotros vamos a tomar el principio del eclipse, ¿se fijan? Porque en el fondo vamos a tomar solo una parte. Desde este punto de vista va a completarse 1 minuto 45 segundos de totalidad aproximadamente. ¿Y eso se ve de un lado del avión? Sí, cuando tú ingresas al avión... Todo para un lado de la ventanilla. Exactamente, se vende siempre solamente un solo lado del avión. Claro. En el año 2003, cuando fue el de Australia, se vendían efectivamente un lado del avión, pero al mismo tiempo tú podías comprar ventana, el centro o el pasillo. ¿Ya? Este era un Boeing 747, claro. Y tenía costos distintos. Entonces el de la ventana era más caro, el del centro un poco menor y el del pasillo menor. Porque la posibilidad de ver a través de 2 pasajeros es muy compleja. De hecho, también hay vuelos en helicóptero, que es un poco más generoso, digamos, en la visión del eclipse. Claro, porque hay como en una cúpula. Pero una pregunta, puede que me falle la física acá. Pero el hecho de ir en un avión, uno podría, en un cálculo determinado, extender la duración del eclipse, ¿no? Efectivo. Excelente. Claro, porque, no me falló. No, perfecto. Ajá. Porque, ¿qué pasa? En tierra, en este caso, supongamos el año 21, yo estoy en un crucero abajo en la Antártica, en la península, dijéramos, en el océano. Y la posibilidad que esté nublado, que haya tormenta en el Atlántico Sur es muy alta, por lo tanto mi posibilidad de visibilidad tengo 1 minuto 30 aproximadamente. El eclipse total son 2 minutos, pero en el centro, como hablábamos hace un rato. Claro. En el mismo polo, dijéramos, ¿ya? En este caso nosotros estamos al principio, ¿ya? La posibilidad del avión es bien práctica. Supongamos que estos son unos lentes que ya vamos a comentar. Este es el avión y el sol está acá. Por lo tanto, la velocidad de un avión aproximadamente son 900 kilómetros por hora. La velocidad de la umbra son alrededor de 10.000 kilómetros por hora. ¿Se fijan? Por lo tanto, por eso es tan pocos los segundos que se puede percibir, porque la velocidad, obviamente, de la sombra es más amplia. Correcto. Ahora, técnicamente, según el plan de vuelo, etcétera, efectivamente se puede observar más segundos desde un avión. ¿Ya? En el eclipse del 2003 eran 2 minutos y medio en la Antártica misma, físicamente, y el vuelo fueron casi 5 minutos, porque efectivamente era un avión de mayor fuselaje y por lo tanto podía... Mira, tengo acá un mapa cuando fuiste a ver el eclipse de Zimbabue, que es lo que estamos hablando, que de la franja, el pasillo, el corredor de la umbra, que es precisamente
cómo tú tenías que llegar a un lugar tan apartado de todo para ver que este espacio es donde uno debe permanecer para el recorrido que hace el eclipse y cuál es el mejor, que en este caso fuera el GPS, sin celulares ni nada. Llegaste tal como a lo Indiana Jones, viendo el mapa y a ver dónde estaba el tesoro. Te quería hacer una pregunta, Alejandro. Bueno, yo solamente he visto 2 eclipses, no creo que pueda alcanzar a ver uno más. Y sí son distintos. Y como hemos dicho acá, es la sensación, es una cosa, mira, perdón que sea majadero, es impresionante. Por eso, aquel que pueda ver un eclipse no se lo pierda, porque no se compara nada. No va a volver como ser humano a tener una experiencia de algo que es indescriptible, que no es simplemente que el sol se oscurece. No, es indescriptible. Ok. De todos los que has visto, si son todos distintos y todos potentes, correcto, ¿cuál es el más que te marcó, que dijiste, no, el más acabose, el más bacán, así, de todos los eclipses, de los 16 que has visto, ¿cuál es el que más te marcó y por qué? Yo creo que el primero. El de Putre. El de Putre, porque estábamos pendiente. ¿Por qué te marcó tanto? Claro, estábamos en la narración llegando a este pueblo iluminado a las 4 de la mañana, en fiesta, y lo primero que tú captas, como mencionabas, esa energía que se da en el público. ¿Te fijas? Yo no había visto nunca un eclipse, por lo tanto no sabía cuál era la mecánica, cómo iba a reaccionar, qué es lo que ibas a percibir, etc. Y hubo una misa en Aymara antes del proceso de inicio del eclipse, porque justamente para muchas culturas, y eso lo iba a mencionar, muchas culturas tienen una visión frente a un eclipse total. Claro, una cosmovisión distinta. Claro. En general, las culturas originales ven que cuando el sol desaparece, termina la vida. Y desaparece la civilización. Y es un castigo, en el fondo, porque algo hicimos mal que la naturaleza nos castiga de esta forma. ¿Te fijas? Se acaba la vida. En el caso de Putre, claro, se le explicaba a los Aymara que efectivamente este es un proceso natural, dijéramos, claro, que tiene una duración muy limitada, que se sabe con antelación, pero que en el fondo, si tú no lo has vivido, hasta los animales tienen un comportamiento distinto. Sí. ¿Te fijas? Los animales se tienden a dormir. Yo estaba en la plaza de Putre, se les hace de noche, con 7.000 personas alrededor, ¿te fijas? Y tú ves primero que los animales tienden a dormirse. ¿Te fijas? Y por breves segundos. Sí, o sea, claro, su ciclo de día termina, ¿te fijas? Y se inicia otro nuevo. Sí. Con estas 7.000 personas, justo fue una escena de cine, porque eran las montañas y el sol estaba entre medio de las montañas. Nublado al principio, con viento, con mucha nube blanca, etcétera, pero el eclipse, como sucedió en Pucón, se produce, si tú estás en el lugar exacto, se abre. Y se produce una totalidad preciosa en el caso de Putre, y tú estás con 7.000 personas, pero estás solo. Y eso fue lo solo que... tú y el universo. Sí, claro. Y en ese momento hay silencio. Y esa impresión, o sea, no Alejandro, es indescriptible. En ese momento está todo el mundo en silencio, hay algún tipo de exclamación, no sé, o es todo el ambiente tranquilo. ¿Cómo se vive? Primero, porque tú estás muy expectante usando los lentes. Efectivamente, cuando uno está en una totalidad, usas los lentes durante todo el periodo previo y posterior a la totalidad, porque daña efectivamente la retina del ojo, etcétera. Cuando tú estás en la totalidad y se arma la corona, obviamente te sacan los ojos y puedes disfrutar esos segundos, esos minutos directamente de la experiencia. Ahora, la reacción es que, claro, hay mucha expectación antes, ¿te fijas? Cuando se va a producir, pero cuando se produce y se arma esta corona, tú ahí efectivamente ves esta como silencio sepulcral y una cosa como de devoción. Como de respeto también el momento, exacto, ¿no? Te fijas. Es un segundo de reflexión. Una cosa muy rara. Sí, pasan muchas de estas emociones en tan pocos segundos, dijéramos, ¿te fijas? Recordemos que acá en Chile, para el penúltimo eclipse que vimos total, se empezó a cantar el himno nacional y ya vimos cómo nos fue después. Eso no hay que hacerlo más. No hay que hacerlo más. Eso ya sabemos que no hay que hacerlo más, pero claro, hay como un tema. Y qué lindo como lo cuentas tú, Alejandro, porque yo personalmente nunca he observado un eclipse como lo han hecho ustedes.
pero sí logras transmitir esa energía o esa magia, pero por sobre todo ese respeto a ese momento de, como tú bien lo decías hace un rato, de la naturaleza, que uno se cree tan bacán, uno cree que controla todo, que oye, ya somos lo máximo, tenemos la tecnología, que controla su vida. Y ahí uno con suerte controla su vida, maestro, y ahí efectivamente uno se rinde, se pone de rodillas frente a la naturaleza, y este momento mágico que además a ti te marcó para seguir conociendo y ser este cazador de alguna forma de eclipse. ¿Hay algún horario, porque hemos hablado mucho del clima, hemos hablado de las emociones, ¿hay algún horario específico, un horario en que uno diga, oh, este es el mejor horario, la mejor hora ideal para poder ver un eclipse? Correcto, si tenemos estas condiciones logísticas, elegimos el lugar, sabemos la hora, ¿te fijas? Uno cuando va al lugar hace cosas tan básicas como llegar antes, 3 o 4 días, yo siempre recomiendo al lugar, si no conozco, no vivo en esa localidad. Primero porque tú no sabes dónde está el sol a la hora del eclipse total. Porque si yo no vivo, por ejemplo, en Pucón, y el eclipse es a las 6 de la tarde, tú dices, bueno, llego a Pucón, a lo mejor está detrás del volcán, o está al frente, hacia la costa, ¿te fijas? Entonces una cosa de logística es llegar al lugar antes y ensayar la ruta, ¿te fijas? No improvisar, porque en esto la ciencia es exacta, el eclipse es 1 minuto X. No es que yo diga, no, esto se va a atrasar media hora y yo tengo tiempo para tomar el Uber y llegar al destino, no. Esto es en un lugar, por lo tanto no es de improvisación, tú tienes que elegir el lugar.